¿qué tal? Buen día. Vamos a tener una aventura de matemáticas de congruencias de triángulos. Ficha 2.12. Bien, ¿qué vemos? Congruencia de triángulos significa que dos triángulos son iguales. Por ejemplo, si aquí tengo este triángulo, aprovechamos la escuadra. ¿Sí? Y vuelvo a trazarlo aquí. Estos dos triángulos decimos que son congruentes. Estos dos triángulos son congruentes. Bien, aquí vemos que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque es el mismo triángulo. Este triángulo es el mismo. Entonces, nuestros criterios de congruencia vamos a establecer, van a ser tres. ¿Cuáles serían? El primero, si este lado es A, este es B y este es C, igual aquí, este sería A, este sería B y este sería C. El primer criterio de congruencia sería lado, lado, lado. Si yo conozco los tres lados, puedo construir un triángulo. La segunda característica de la congruencia de triángulos, cuando dos triángulos son congruentes, es decir, este es el triángulo, vamos a decir, este es el triángulo A, ¿verdad? El ángulo A, el ángulo que B, que está enfrente, y por último, este ángulo de 90 grados, que sería el ángulo C. Bien, si este es el congruente, entonces diríamos que este en automático sería A', este sería C' y este sería B'. Entonces, para denotar que esos dos triángulos son congruentes, vamos a escribir que el triángulo ABC es congruente con este símbolo. ¿A quién? Al triángulo A', B', C'. El primer criterio es que establecemos son en función de los lados, ¿no? Si me están dando tres lados y tres lados, el criterio es LL. En el caso de que nada más me den, otra manera sería que me dieran este ángulo y este lado y este ángulo. Si eso pasara, el siguiente criterio que estableceríamos es que este no nos lo dan, este tampoco y este tampoco. Si establecemos que estamos viendo que si yo conozco este ángulo y conozco este lado y conozco este ángulo al igual acá, entonces conociendo un lado y los dos ángulos que están en los extremos podemos trazar un triángulo. Ese es el segundo criterio y en este caso sería ángulo, lado, ángulo. ¿Se fijan? En esta ya hemos establecido esta relación. Ángulo, lado, ángulo. En el primero fue lado, lado, lado. Bien, una tercera forma para que dos triángulos sean congruentes, cumplen esta condición, es de que si nosotros tenemos ahora, vamos a quitar este ángulo, ¿sí? Y vamos a poner aquí el lado que A, por lo tanto aquí sería A
y C. Bueno, A' y C', y quitaríamos este ángulo. ¿Y qué tenemos? Tenemos que lado, ángulo, lado. Si nosotros conocemos esta medida y la conectamos con esta, podemos construir un triángulo. Y ese criterio es lado, ángulo, lado. Ahora es al revés que esta es lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que comparar cuál es el criterio. Depende del triángulo que tengamos, es como nosotros vamos a decir qué criterio es. Si conocemos los tres lados, vamos a usar el criterio lado, lado, lado. Si conocemos el criterio ángulo, lado y lado, podemos construir otro triángulo por el sistema de congruencias. Al igual que si conocemos un lado, un ángulo y un lado, podemos construir. Alguien diría, bueno, oigan, y si conozco los tres ángulos, ¿también puedo construir un triángulo? Claro que sí, si conoces los tres ángulos. Pero hay un detalle, que si conoces los tres ángulos, el criterio de A no pertenece a la congruencia, sino pertenecería a la semejanza. ¿Qué quiero decir eso? Que aquí yo podría pintar un triángulo más pequeñito, pero que el ángulo, este ángulo fuera B, ¿verdad? Este ángulo fuera ¿quién? A, y este sería C. Y si estos ángulos son iguales a este, ¿verdad? Este sería C', ¿verdad? Este sería el ángulo A' con respecto a acá, a A, y aquí a C. Tendrían los mismos ángulos y no son congruentes. Cuando eso ocurre, si tuviéramos ángulo, 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 va a pertenecer a que es un triángulo que semejante. Vamos a escribirlo aquí. Es un triángulo semejante para el criterio de AAA. ¿Sí? O sea, si yo tengo tres ángulos, a ver, si me dan tres ángulos y se construye un triángulo, pues puedo construir muchos triángulos, pero diferentes y no congruentes. Entonces, ¿cómo serían esos triángulos? Semejantes. Congruente significa que sean iguales. Semejante es que se parezcan, pero tengan medidas proporcionales. Vamos, si este mide 1, este mediría 5, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a hablar de que esto midiera 3, este mediría 1 y así, ¿no? Vamos dividiéndolos. Bien, esa es la idea de la congruencia de triángulos. Nosotros cuando nos presentan triángulos, podemos construir triángulos, ¿verdad? En función de que nos den los tres lados, que nos den dos ángulos y un lado. Con el transportador podemos hacer esto, muy bien. Y esto con transportador y regla. Aquí también, o con compás, también podemos construir ángulos con el compás. Y también lo podemos hacer con el transportador para construirlos, ¿no? Entonces, dado un triángulo, construye el otro triángulo utilizando el criterio de congruencia. Dados tres lados, pues calculamos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Recordemos que en el trazo de los lados y ángulos y lados es bien recomendable usar el compás. Ya vimos la técnica de cómo construir con el compás, ¿no? Entonces, utilizando la técnica del compás y la regla, podemos construir los triángulos congruentes. Ya usando cualquiera de los tres criterios, nos va a llevar a poder construir un triángulo congruente. Entonces, vamos a identificar qué elementos nos dan y en base a eso vamos a decir que es lado, lado, ángulo, ángulo o lado, ángulo, lado. Bien, con esta información ya pueden identificar qué criterios se está usando, depende de los datos que se tengan, ¿verdad? Bien, espero que les haya gustado este tema de congruencias. Gracias.